El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a quien les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si presentan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hace de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Reciban una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría y qué honor estar aquí de nuevo con ustedes. Ya hace un poquito más de un año que me asignaron a otra parroquia, pero le agradezco muchísimo al Padre Jorge Mejía que me da la oportunidad de dirigirme a ustedes. Queridos hermanos, ser discípulo de Jesús no es fácil, y ya sabemos eso. Y no fue fácil tampoco para los primeros 12. El Evangelio que escuchamos hoy no es fácil. Es difícil de entender. Y para ser un buen discípulo de Jesús, hay un requisito. Es un requisito muy importante, y es amar. Amar al prójimo como a uno mismo. Pero nos cuesta tanto perdonar, nos cuesta tanto amar. El Evangelio de hoy nos pide precisamente eso, un amor sin límites, inclusive un amor hasta perdonar a aquel que nos ha hecho un daño, a aquellos que hacen el mal. También los tenemos que amar. Y para comprender el Evangelio de hoy, queridos hermanos, tenemos como antesala el primer libro de Samuel que escuchamos hace un rato, la primera lectura, para poder entender el Evangelio de hoy. Nos vamos a regresar un poquito. Hoy estamos viendo la primera carta de Samuel en el capítulo 27, pero si nos regresamos al capítulo 17, vemos cómo Samuel, el rey Samuel, está peleándose con los filisteos, el pueblo de Israel, y tiene sus mejores hombres, y vemos el evento cuando el menor de los guerreros del rey Samuel, David, que inclusive era un pastorcito, se enfrenta a Goliat, ¿no? El mejor hombre de los filisteos. Y como Dios estaba con él, lo vence. Más adelante vemos cómo David empieza
a coger fama, la gente lo empieza a querer. Tanto así que uno de los cantos que le componen a David dice, Samuel venció a 1000 y David venció a 10,000. Entonces el rey Samuel empieza a tener envidia de David. Tanto así que escuchamos en el texto de hoy, en el capítulo 27, que manda a 3,000 hombres. Él va con 3,000 hombres para matar a David. Pero ¿qué es lo que sucede? David tiene la oportunidad de matar al rey Samuel, porque sabe que quiere acabar con él. El rey Samuel y todos sus hombres entran en un profundo sueño y David tiene la oportunidad de acabar con él, mas sin embargo no lo hace. Entonces esa envidia que sentía el rey Samuel por David no fue suficiente para que David pudiera matarlo. Y también porque Samuel era un ungido de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros, todos los bautizados en Jesús, todos nuestros hermanos en la fe, somos ungidos. Y cada que nosotros queremos hacerle daño a alguien, le queremos hacer daño a alguien que ya ha sido ungido por Dios. Y esa es la lección que nos enseña hoy la primera lectura. David dice, bueno, el rey Samuel me quiere hacer daño, pero no está en mí acabar con su vida. Que Dios se encargue de hacerle justicia. Tanto así que más adelante el rey Samuel le pide perdón a David y le dice, mira, ya no te voy a hacer nada porque tú has respetado mi vida. Y eso fue lo que sucedió, queridos hermanos, en el Evangelio de hoy. Hoy estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Estamos en el capítulo 6, desde el principio vemos cómo Jesús, ya en su vida ministerial, está teniendo problemas con los fariseos, con los escribas, y lo están viendo con lupa, todas las cosas que él hace, los milagros que él realiza. Y en este capítulo 6, al principio del capítulo 6, muestra cómo los fariseos están viendo a ver en qué día hace los milagros. Y él en un sábado hace un milagro y le devuelve el movimiento a un tullido de su mano. A lo que Jesús le dice a los fariseos, ¿qué es más importante, la vida de una persona o un sábado? Entonces ahí vemos también la envidia de los fariseos contra Jesús. Querían acabar con él por pura envidia. En el Evangelio de la semana pasada, ya en este mismo capítulo 6, ya en los versículos 26, por ahí 27, hoy vimos el 27, en los versículos anteriores pues vimos las bienaventuranzas hace 8 días. Hoy estamos viendo este capítulo que es bien fuerte. Amen a sus enemigos, nos dice Jesús. Pero hoy podemos entender por qué. Hay mucha envidia, queridos hermanos, en el mundo. Hay envidia, lo podemos ver entre naciones, con este conflicto que hay hoy día, que hay vientos de guerra, como dicen por ahí, la Unión Soviética con Ucrania, los aliados europeos, Estados Unidos, y muchos de nosotros tenemos miedo de eso, principalmente los niños, porque muchas veces no entienden eso y piensan que va a haber una guerra inminente, ¿no? Imagínense si hay guerra y violencia en el mundo. Imagínense en nuestro entorno, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Envidia, violencia. Y no podemos, queridos hermanos, acabar violencia con violencia. No podemos acabar una pelea en nuestro hogar con otra pelea. Y lo que nos propone el Evangelio de hoy, queridos hermanos, es eso. Cambiar esa mentalidad, cambiar esa violencia por amor. Ese amor que nos vino a enseñar Jesús. Pero dirán ustedes, diácono, decir amar al enemigo se dice fácil, pero ¿cómo logramos eso? Nosotros sabemos, queridos hermanos, que
Lo que nos vino a enseñar Jesús aquí en la tierra no es algo que no podamos hacer. Y por eso estamos hoy aquí, en familia, escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace precisamente eso. Es esas palabras de amor que escuchamos en las lecturas de hoy que nos van a hacer cambiar esa actitud de enojo, esa actitud de pelea, esa actitud de violencia por amor. No podemos combatir el mal con mal. Tenemos que combatir el mal con amor, y eso es lo que nos enseña Jesús hoy en su Evangelio. Y en la segunda carta, San Pablo nos dice exactamente eso. Nos dice que si nosotros queremos ser semejantes al hombre del cielo, tenemos que ser semejantes a él aquí en la tierra, en santidad, en amor, en misericordia, para nosotros poder llegar al cielo igual que el Hijo de Dios. Y no es algo imposible, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, pues en este domingo, Día del Señor, le vamos a pedir al Señor que nos permita ser más misericordiosos, que nos permita ser más compasivos, que nos permita ser amorosos, ser constantes en la fe, unidos en la oración, que es como nosotros vamos a poder cambiar este mundo, que podamos experimentar su amor a través de los sacramentos. A veces nosotros peleamos para conseguir algo material y le metemos todas las ganas, le metemos todas las fuerzas, pero cuando se trata pues de las cosas de Dios, nos quedamos cortitos. Que con ese mismo empeño, que con esas mismas ganas, que con ese mismo amor, con esa misma fuerza que nos da el Evangelio y las palabras que hoy escuchamos a través de Dios, a través de las lecturas, nos den esa fuerza para nosotros poder amar, inclusive a los que nos han lastimado. María, consuelo de los cristianos, ruega por nosotros.